Es fascinante porque usted está haciendo todas estas cosas tan audaces y la gente en Occidente, especialmente del lado de la izquierda, se confunde con esto porque lo ven como algo que es anatema. Incluso hay gente de la derecha que no entiende la audacia de lo que usted está haciendo, pero justamente la base de su campaña, capitalismo, libertad, propiedad privada y libertad, todo esto era un componente central del Occidente. ¿Qué ejemplo debería ser Argentina para el resto de Occidente como para mostrarle en dónde se equivocó el resto del Occidente, más generalmente? Nosotros, en ese sentido, creemos que lo más importante fue la batalla cultural previa. Nosotros, a ver, todas estas ideas que el mundo está abrazando en los últimos años y esta corrección política que no es ni más ni menos que abrazar ideas socialistas, o sea, porque son socialismos de distintos pelajes. Entonces, en ese sentido, uno lo que tiene que encontrar es que darse cuenta. Argentina aplicó todas esas cosas. La estupidez de la justicia social argentina es un ejemplo emblemático de la justicia social y del daño que causa la justicia social. Entonces, en ese sentido, lo que hay que comprender es que Argentina, en ese devenir que hizo de que ser el país más rico del mundo hoy sea 140, fue por abrazar esas ideas que hoy Occidente está abrazando. Por eso en Davos yo dije, Occidente está en peligro, porque hemos abandonado en Occidente las ideas de la libertad, que son las que generan la prosperidad, y empezaron a abrazar las ideas de la decadencia, que son las ideas socialistas. Y en ese sentido, lo que sucedió en Argentina es que estaba súper impregnado, porque esto ya, digamos, o sea, Gramsci te había funcionado a la perfección en Argentina, está metido en la educación, está metido en la cultura, ¿sí? Está metido en la política, está metido en todos lados el socialismo. Está en los medios, y entonces, por eso es tan importante el rol que han tenido los jóvenes en todo este proceso. ¿Por qué? Porque los jóvenes son naturalmente rebeldes contra el statu quo. Y en ese sentido, los jóvenes, digamos, al estar expuestos frente a tanto socialismo, la respuesta natural era ser liberal. Ese es el primer punto. El segundo punto, al ser jóvenes, tenían mucho menos tiempo de exposición al lavado de cerebro de la educación pública. Por otra parte, otra cosa que ocurría es que, como tienen acceso a las redes sociales, una de las cosas que yo hacía cuando salía en televisión, y sigo haciéndolo hoy, es citar mis autores de referencia. Y eso lo que hacía es que los jóvenes fueran a chequear esos autores. Entonces, entre YouTube y Google y demás buscadores, o sea, y esos lugares donde se pueden bajar los libros, eso lo que generó es que hubo una explosión de conocimiento. De hecho, nuestro máximo referente de la libertad en la historia argentina, el doctor Alberto Venegas Lynch hijo, también que lo suelo definir como el prócer, él decía, la gran diferencia entre este movimiento y el de los fines de los 80 es que esta vez los jóvenes estaban muy formados. De hecho, nosotros íbamos y hacíamos lo que nosotros llamamos los recitales, que serían como actos políticos, pero con formato parecido a los Rolling Stones. Digo, es porque como a mí me gustan los Rolling Stones, y a mí me hubiera gustado ser como Mick Jagger, entonces lo hago, pero lo hago desde la política. No lo logré cantando porque soy muy malo, pero lo logré desde la política. Y una de las cosas maravillosas es que hay stands, como los recitales, con remeras, con distintos obsequios, con distintas cosas. Y hay stands con libros. Y es más, la doctora Bullrich, que fue parte de la contienda electoral, ella en Juntos por el Cambio, y que yo estoy orgulloso de que hoy sea parte de mi gabinete de ministros, porque es mi ministra de Seguridad, y está haciendo un trabajo verdaderamente formidable. Es más, igual que nuestro ministro de Defensa, el doctor Petri, digamos, porque fueron la fórmula alternativa del cambio, pero los argentinos eligieron un cambio mucho más radical, más profundo, más agresivo, que era el que representábamos nosotros. Y hay algo que es muy interesante, porque en un momento la doctora Bullrich dijo algo brillante, dice, deberían prestar más atención a lo que está haciendo Milei, porque no es normal que un político le esté hablando a 20.000, 30.000 personas sobre Hayek. Entonces, evidentemente, algo estaba pasando. Yo me acuerdo que en el lanzamiento ya directamente abierto a la carrera presidencial en la provincia de Mendoza,
yo me puse a explicar la dolarización. Y nada, y yo, digo, de las tantas materias que he dado, una de las que he dado era teoría monetaria. O sea, yo soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Así que puedo dar clases de crecimiento, puedo dar clases de dinero o crecimiento con y sin dinero. Y uno de los problemas complejos que he tenido que explicar en mis cursos de teoría monetaria es el problema del ancla nominal. Que de hecho la gran mayoría de los economistas no lo entienden bien. Y en ese sentido, yo estaba en Mendoza frente a 20.000 personas y en un momento estoy explicando el ancla nominal frente a 20.000 personas. Y cuando tomé conciencia dije, no, esto no puede estar pasando. En mi cabeza decía, estoy dando una clase de ancla nominal frente a 20.000 personas. Entonces, eso también fue muy fuerte. Y después, como todo, tú debes saberlo, Ben, que los chinos tienen un símbolo que crisis significa también oportunidad. Y eso fue lo que pasó con la pandemia. Porque eso llevó no solo a una revalorización de la libertad, por lo que nosotros teníamos las ideas, el mensaje, justo en el momento justo, sino que además ahí hay un gran trabajo que hicieron los jóvenes en sus casas, porque ellos comenzaron a evangelizar a sus padres y a sus abuelos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando a vos no te gusta lo que ves en televisión, tenés el control remoto y lo cambiás. Ahora, cuando tus hijos empiezan a decirte Milei, 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 una vez no lo escuchabas, 2 veces, no, pero no tenés control remoto para tus hijos. Así que tarde o temprano lograron que sus padres me escuchen y esto es lo que ha permitido explicar este éxito. Pero lo que hay que entender es que esto no hubiera sido posible si no se hubiera dado la batalla cultural. Yo cuando empecé... Hay una filosofía que ha surgido en Occidente en el sentido de que la esperanza de su país se rechaza y la filosofía es que si uno fracasa o falla en la vida en un sistema libre es porque de alguna manera ha sido victimizado. Y creo que una de las razones quizás por las cuales los argentinos tienen más esperanza es que están recuperando el control de su propia vida en su propio sistema. O sea, suben y caen, pero por su propio mérito. Cuando extiende esa política a la política exterior, no esto de que el fracaso es por victimizarse. Bueno, usted lo ha visto en su país también. Usted ha estado reorientando a su país y apartando a su país de ciertos países y trayéndolo más para Occidente. Estados Unidos, Europa, Israel. Quizás pueda hablar un poco sobre eso. Habló también de trasladar la embajada en Israel a Jerusalén. ¿Cuál es la importancia de todo esto? A ver, vamos por partes. Porque si tú te fijas en lo que yo te dije al inicio, Ben, te dijo, los argentinos maduraron. Los argentinos se pusieron los pantalones largos. Bueno, eso quiere decir que entendieron que la culpa de lo que nos pasa no podemos estar cargándola sobre el resto. Ni cargarla en Estados Unidos, ni cargarla en Europa, ni cargarla, digamos, en el Fondo Monetario o en nada. De hecho, uno de los elementos que yo levanté durante la campaña tiene que ver con el hecho de que dije que a diferencia de los restantes políticos, cuando llegan las elecciones, el político tradicional te pide el voto para que le des el poder de controlar tu vida. Es decir, te trata como a un niño, te trata hasta peor que un adolescente. Y en ese sentido, lo que nosotros decíamos es, nosotros no queremos hacer eso. Cuando nosotros pedimos el voto, es para devolverte la libertad y que vos seas el arquitecto de tu propio destino. Eso, digo, por la primera parte del argumento que has levantado en torno a esta actitud, digamos, de los argentinos y cómo ha ido cambiando. En ese sentido, nosotros hemos decidido abrazar los valores de Occidente. Y abrazar las ideas de Occidente es abrazar las ideas de los padres fundadores de Estados Unidos. Es decir, que de hecho la Constitución de Estados Unidos tiene mucho que ver con la Constitución original de Argentina de Juan Bautista Alberdi del año 1853. Que de hecho, cuando se puso en marcha en 1860, Argentina, de ser un país de bárbaros, en 35 años se convirtió en la primer potencia mundial. Entonces, volver a abrazar los valores de Occidente es un elemento fundamental para volver a ser un país desarrollado.
De hecho, nosotros las 1000 reformas que enviamos en el primer mes, si todas quedaran vigentes, Argentina pasaría a mejorar 90 puestos en el ranking de libertad económica. Y Argentina podría parecerse a Alemania en un lapso de 20 años. Y si te fijas lo que dije hace un rato, dije, bueno, pero esas son 1000 reformas, todavía tenemos 3000 más. De hecho, nosotros lo que estamos buscando es parecernos a Irlanda. Irlanda, de ser el país más miserable de Europa, en un lapso de 30, 40 años, hoy, digamos, tiene un PIB per cápita que es 50% superior al que tiene Estados Unidos. Ese es el modelo. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y eso implica abrazar las ideas de la libertad. Y las ideas de la libertad están en Estados Unidos, aun cuando en los últimos tiempos hayan sido degradadas y se hayan apartado de la senda. Aún están en Europa, aun cuando están abarrotados de regulaciones y que los mantiene estancados. Pero sobre todas las cosas, esos valores están en Israel. Y en Israel están en el segundo libro de la Torá, en Shemot, es decir, en el Éxodo. Y sin lugar a dudas, el máximo héroe de la libertad de todos los tiempos es Moisés. Entonces, por eso es tan importante entender el vínculo de la libertad con Israel. Es fundamental. Porque es un pueblo que además ha logrado no encuentro bien la palabra, pero vendría a ser como la conjunción entre lo espiritual y lo material. Y esa armonía espiritual-material genera progreso. Yo, cuando daba mis charlas antes de entrar en política, en el último tiempo hablaba de la superioridad moral del capitalismo. Yo originalmente creía que el socialismo era como una suerte de enfermedad mental. O sea, que tenían algún problema en el entendimiento o algo. Porque habiendo sido derrotados en la teoría y habiendo sido derrotados en la evidencia empírica, porque donde se aplicó el socialismo en formato puro fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además asesinaron a 150 millones de seres humanos, no me entraba en la cabeza cómo podía ser que había gente que adhiriera a esas ideas asesinas y empobrecedoras. Es decir, el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, un fenómeno asesino. Y entonces yo seguí desarrollando esto y la respuesta a mí me la dio la teoría económica y tiene que ver con la teoría del valor. Cuando vos vas al final del debate, te encontrás la disputa entre la teoría subjetiva del valor y la teoría objetiva del valor. Entonces la pregunta es, ¿por qué no pueden salir de la teoría objetiva del valor? Es que no pueden salir de la teoría objetiva del valor porque la teoría objetiva del valor es lo que permite aplicar la teoría de la explotación de Rothbardus mejorada como por Marx con el concepto de la plusvalía. Y entonces el motivo es ¿por qué aplican eso? Y ahí es donde aparecen sus valores morales, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y, si es posible y si es necesario, el asesinato. Y las instituciones que emerjan de esos valores morales son inmundas y como consecuencia de ello te vas a hundir. Mientras que cuando vos abrazás las ideas de la libertad, ¿qué es lo que sucede? Te elevás como ser humano. Y en ese elemento vas a instituciones que te llevan al progreso. Porque vos en el capitalismo solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bien mejor calidad, un mejor precio. Es decir, sos un benefactor social, sos el campeón del amor al prójimo. Entonces, en ese sentido, por eso es que yo también, digamos, o sea, más allá, digamos, de distintos eventos que a lo largo de mi vida me han impactado fuertemente y me han llevado hacia el judaísmo, el conjunto de valores son fundamentales para la construcción de las instituciones. Y el día que lees sobre Moisés te convertís en un talibán de la libertad.